Entró Jesús en el templo y se puso a sacar a los vendedores diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes y escribas y notables del pueblo intentaban quitarlo del medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 45 al 48. No se puede usar las cosas de Dios para beneficio propio. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 22 de noviembre, año 2019. Las cosas de Dios funcionan de acuerdo a la mente de Dios. El Hijo de Dios toma como punto central de educar y formar a la comunidad desde el templo. Y en el templo se formaron grandes discusiones, grandes enseñanzas, grandes momentos para la vida de la comunidad. Luego el templo demanda una importancia grandísima para la vida de la comunidad. Y la vida de la comunidad comienza a girar en torno al templo, pero de acuerdo a la mentalidad de Dios. Jesús expulsa a unos impostores del comercio que se cumple en el templo. La profecía de Zacarías va a advertir que ya no habrá más comerciantes en la casa de Dios, en la casa de Yahvé. Jesús se pronuncia y no se refiere tanto a una restauración de la pureza del culto como era la intención de los celotas en su tiempo. La intención de Jesús va más allá de la pureza del culto, es más radical y es bastante exigente. El templo no es una obra realizada por el esfuerzo humano. La presencia de Dios no está ligada a su aspecto material. El auténtico servicio a Dios lo realiza Jesús de Nazaret con la propia enseñanza. Y con motivo de esta predicación, como bastante fuerte, los escribas y los notables del pueblo piensan matar a Jesús de Nazaret. El tema está planteado. El tema es: las cosas de Dios son muy delicadas. Las cosas de Dios son para el servicio de la comunidad, para la sanación de los enfermos, para la buena doctrina, para la capacitación, para la enseñanza del Evangelio, para entrar en comunión con Dios. Las organizaciones de tipo material, templos, capillas, basílicas, permiten encontrarse con Dios, pero no reemplazan a Dios ni se deben utilizar para beneficio personal. El Catecismo de la Iglesia Católica da una gran enseñanza en ese numeral 781 y nos dice que la Iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La Iglesia es exactamente eso. Y lo que nuestro espíritu, es decir, el alma para nosotros, es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la misma Iglesia, decía San Agustín de Hipona. Por lo tanto, hay que revisar las enseñanzas de la Sagrada Escritura acerca de la realidad del templo. Mi templo es casa de Dios, el templo es casa de oración,
el templo es motivo de encuentro de la comunidad, el templo beneficia a toda la comunidad en general, el templo sirve como medio, pero no reemplaza ni se puede usar para beneficio personal. San Pablo es muy efectivo en su predicación y en la educación de la comunidad para hacernos tomar en cuenta la importancia de que todos los que somos bautizados somos templos de Dios, somos templos del Espíritu de Dios, somos templo que damos a entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo, dice San Pablo. Y lo va a decir en su segunda carta a los Corintios, ese capítulo 6, o primera carta a los Corintios, capítulo 3, o en su carta a los Efesios, capítulo 2. San Gregorio Magno examinaba el tema tan delicado del templo, del comercio, de mentirle a los demás, de sacarle el dinero a los demás. Y decía San Gregorio Magno, el templo es la casa de Dios y el espíritu de los fieles son dos cosas importantes. Si lo invaden malos pensamientos con prejuicio de las demás personas, residen allí como una cueva de ladrones, pero cuando se instruye al espíritu de la comunidad para que evite el pecado, es la verdad la que enseña todos los días en su templo. ¿Cómo enseñar en el templo? Si en el templo se enseña la verdad, se practica la justicia, se practica la misericordia, se habla de amor a los demás, se habla del sentido común. Luego hay que entender perfectamente, desencajar el templo como parte física y entender a Cristo como el templo máximo. San Juan Crisóstomo decía en su momento que no hay un modo solo de negarlo y de muchas maneras como a través de la fe y de las obras se entiende el templo. Y cuando faltan estas, se cae en el peligro de hacer lo contrario al deseo de Dios. Dice San Juan Crisóstomo que San Pablo habla del tema describiéndolo como que alardean de conocer a Dios, pero con las obras lo niegan. Carta a Tito, capítulo 1. Si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y termina San Pablo su exposición: huyan de la avaricia, que es una especie de idolatría. Carta a los Colosenses, capítulo 3. El templo es la casa de Dios. Cada persona es templo del Espíritu de Dios y cada persona debe distinguirse por ser tan limpio delante de Dios como tan limpio delante de los demás. No usar las cosas de Dios para beneficio personal.